Muy buenos días y ya le damos la bienvenida al historiador Gerardo Caetano. El primer tema que se impone, se podría decir así, es esta decisión del presidente José Mujica, o al menos así lo confirmó, de dar refugio a 5 presos que actualmente están en Guantánamo. Esto ha causado un revuelo de todo punto de vista, con diferentes opiniones, con una convocatoria grave y urgente al canciller Luis Almagro por parte del precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou, entre otras también, quienes salen a defender el gesto de solidaridad del presidente José Mujica, que le dijo que sí al presidente Barack Obama en esta posibilidad, ¿verdad?, de recibir a 5 presos de Guantánamo, que hace 12 años que están recluidos sin condena, sin juicio, en realidad sin tener demasiados elementos de saber quiénes son verdaderamente. Bueno, en primer lugar, un hecho muy complejo, una decisión muy riesgosa, que además se inserta en un año electoral, en donde lo que hace el gobierno de inmediato genera una especie de reacción unificada de toda la oposición. Entonces, estamos ante una iniciativa de gobierno sobre cuyos detalles todavía no sabemos muchas cosas, que en un año electoral genera reacciones rápidamente contrapuestas. Entonces, para eso hay que contextualizar. En primer lugar, Guantánamo es una sobrevivencia colonial arcaica que hiere todos los días a América Latina. Guantánamo, que es la ocupación de una franja de territorio cubano por los Estados Unidos. Que haya una prisión en donde se violan absolutamente los derechos humanos, como es la prisión de Guantánamo, ya es un escándalo de proyecciones universales que, bueno, genera este tipo de situaciones. Seres humanos sobre los que no ha habido legalidad, no ha habido juez, no ha habido garantías del debido proceso, que son ubicados en Guantánamo. ¿Por qué? Hay que explicarle a la audiencia. ¿Por qué están en la prisión de Guantánamo? Porque si estuvieran en territorio norteamericano, tendrían que estar sometidos a los derechos, al debido proceso que otorga el derecho norteamericano. Entonces, como ha ocurrido en otros lugares del mundo, los Estados Unidos ubican a estos presuntos, subrayemos, presuntos terroristas. No, porque no tienen juicio, no tienen una condena, no han sido sometidos a ningún tribunal. Y lo que sí sabemos es que han sido sometidos a torturas viles, y que el gobierno de los Estados Unidos ha legitimado el uso de la tortura, ha legitimado el secuestro de personas en cualquier lugar del mundo que supuestamente afectan su seguridad nacional y las ubican en una prisión fuera de su territorio para hacer con ellas lo que se les ocurra. Estamos hablando de 4 ciudadanos sirios y un ciudadano pakistaní. De ellos se trata, por lo menos de ellos, el presidente José Mujica ha mandado una misión para obtener detalles de quiénes son, ¿verdad? Y lo que plantea Estados Unidos es que permanezcan en Uruguay sin poder salir del territorio nacional durante 2 años. Hay que aclarar, y también así lo hacía el presidente y la propia Yulisa Reynoso, embajadora de Estados Unidos, que es algo que se está en tratativas, porque hay información que todavía no está clara, ¿no? Es decir, mucha y decisiva, porque por un lado, está esta situación que hay que establecer en primer lugar, ¿de dónde viene esta situación? Por otra parte, han estado presos 12, 13 años. Sobre ninguno de ellos ha habido una sentencia. No se los puede declarar como terroristas porque no han sido sometidos a juicio alguno. No sabemos en calidad de qué van a venir al Uruguay. Si vienen como refugiados, el Uruguay tiene una larga tradición de refugio, que habla de muchas de sus mejores versiones. Pero no parece ser el caso, por cuanto
quien decide el traslado de estas personas no son las propias personas, no son las personas que piden refugio. Es importante eso, porque en realidad quien debe pedir el refugio son las personas y no un Estado que además los tiene sometidos a estos ciudadanos. Es ese Estado el que pide refugio para ellos, pediría refugio para ellos. Cuando Obama inició su campaña, bueno, puso como una de sus propuestas básicas, estamos hablando de la primera elección que ganó Obama, el hacer desaparecer la prisión de Guantánamo, que era una mancha terrible sobre la conciencia de la humanidad. Un lugar extraterritorial en donde, sin las garantías del debido proceso, sin principio de legalidad alguna, la patria de la democracia aplicaba tortura. Y cuando decimos aplicaba tortura, no estamos diciendo algo que presuntamente suponemos. No, estamos diciendo lo que los presidentes norteamericanos, desde Bush hasta Obama, han reconocido. Entonces, la iniciativa de Obama fue una iniciativa bienvenida por la comunidad internacional. Ahora, Gerardo, en la medida que el mundo entero le reclama a Estados Unidos el cierre de Guantánamo, está, por decir de alguna manera, del todo mal plantearse que el mundo entero también sea parte de la solución o contribuya a esa solución? No. Separemos. Lo primero que se debiera reclamar, además del cierre de la prisión de Guantánamo, es la devolución de Guantánamo a Cuba, junto con el fin del embargo, que es una política dinosaurica que no resiste justificación alguna. Ha sido rechazada por, una mayoría gigantesca, cada vez más grande, de países de todo el mundo. Sabemos que eso está lejos, muy lejos. Entonces vayamos al hecho. El presidente Obama quiere cumplir con esa promesa de su primera campaña y busca una solución alternativa, la solución que le permite el Congreso norteamericano. Bueno, y entonces llega el Uruguay. Ahora, sabemos poco sobre cómo el Uruguay va a procesar esta iniciativa. Lo único que sabemos es que Mujica recibió este pedido, que Mujica consultó al expresidente Tabaré Vázquez, seguramente consultó a algunos sectores del Frente Amplio. Por ejemplo, la reacción del vicepresidente de la República fue, es un gesto humanitario, es una manera de ver la situación legítima. Pero no consultó formalmente al partido de gobierno, no consultó formalmente, aparentemente, al gobierno. Yo no sé qué rol ha tenido en todo esto la Cancillería. Y la justificación, el fundamento de esta decisión todavía no está claro, no está clara la operativa. Estos ciudadanos, estos seres humanos, ¿van a estar libres en el territorio? Pero si la condición para que... van a estar libres en el territorio. Bien, van a estar libres, pero hay una condición, que no salgan del país. ¿Cómo se asegura esa condición? ¿Quién la asegura esa condición? ¿Cuál es el principio de legalidad? Y uno dice, ¿y por qué tiene que haber un principio de legalidad para una situación excepcional? Y porque la ley prima sobre la política. Y el Uruguay lo ha sabido desde su origen, Si la ley no primara sobre la política, el Uruguay no hubiera sobrevivido. Por eso, esto está más allá de partidos. La política nunca puede predominar sobre la ley. La ley debe predominar sobre la política, sobre todo en el derecho internacional. Entonces, entonces vos decís, para que el presidente haga esto tiene que tener un sustento jurídico. Tiene que tener un sustento jurídico. Es una iniciativa muy difícil, muy excepcional, muy riesgosa. Yo, por ejemplo, creo que sería muy bueno que quien tomara la iniciativa de esto junto con el presidente fuera la Cancillería, que lo enmarcara dentro de la comunidad y del derecho internacional y que, por supuesto, fuera una decisión de Estado. ¿Se lleve al Parlamento? Bueno, no tengo la menor duda, pero que hubiera habido una consulta previa a las principales autoridades de los otros partidos. Y que esta decisión tan riesgosa, y ahora vamos a ver por qué puede ser riesgosa, fuera tomada en un año electoral con una postura
si no monolítica, francamente mayoritaria. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan riesgosa? Y bueno, planteemos hipótesis. Como está todo en el terreno de las hipótesis, planteemos hipótesis hacia adelante. ¿Qué pasa si estas personas, estos seres humanos que tienen derechos, pero que han estado en un limbo extrajurídico, extraterritorial, sin derechos y sometidos a terribles violaciones a los derechos humanos? ¿Qué pasa si, estando en el Uruguay, cometen crímenes, cometen iniciativas? ¿Qué pasa si... Bueno, serán juzgados por la ley uruguaya en ese sentido. ¿Qué bueno, pasa claro. si se van si cruzan las fronteras, si rompen esa condición? Bueno, el Estado uruguayo debería impedírselos. ¿Qué pasa si, como ha ocurrido en tantas oportunidades, dentro de ellas hay personas que sí, efectivamente, son terroristas y, por ejemplo, otro Estado extranjero las asesina en episodios extrajurídicos? Cosa que ha ocurrido en multiplicidad de condiciones. Es decir, es todo tan gelatinoso, es todo tan conjetural. Pueden haber tantas hipótesis que realmente es una iniciativa que puede ser interpretada como un gesto humanitario. Ojalá que esto sirva para terminar con una de las páginas más siniestras en la violación de los derechos humanos, como es la prisión de Guantánamo. Pero creo que debe enmarcarse dentro de una matriz de derecho mucho más sólida, en particular desde un país como el Uruguay, y que tiene que ser aclarada en cuanto a su operativa. Porque, por ejemplo, una de las hipótesis es que quien asegure que estos seres humanos no abandonen el territorio, hipotéticamente pueden ser personal militar norteamericano. Bueno, yo con eso no estaría de acuerdo. Eso a mí me parecería una violentación del principio de soberanía. Y hacerlo todo con esta tramitación en donde nos enteramos por un trascendido de prensa, por un informe de prensa, que precede al informe de la Embajada norteamericana, que precede al informe del gobierno como tal, que genera una sorpresa y que en un año electoral inevitablemente pone una vez más un episodio en donde de un lado está toda la oposición sin matices, está tan previsible la oposición, y del otro lado está el gobierno, sin matices aparentemente, está tan previsible el gobierno. Yo digo, hay que conocer más, se le debe exigir al gobierno garantías, no puede generarse un episodio de esta naturaleza con tantas hipótesis abiertas. El Uruguay no puede permitirse desprolijidades en torno a esto. Hemos dicho que, el estilo de este gobierno es un estilo que puede gustar más o que puede gustar menos, pero muchas veces ha tenido cierta desprolijidad, para decirlo de la mejor manera, en la gestión de asuntos complejos. Ayer, por ejemplo, el presidente declaró en forma contradictoria cuando dijo, pero ¿y cuál es la contrapartida? Y él dijo algo y que después se desdijo de inmediato. Dijo, primero dijo, esto es una cuestión de derechos humanos, principio. Y cuando le dijeron, ¿hay contrapartida? Dice, yo no hago nada sin contrapartida. Pragmatismo. Pero después reflexionó un poco y dijo, es una cuestión de principio. Si hay contrapartida, ¿cuál es? ¿Es la visita de junio? El gobierno debe aclarar, debe emprolijar los tantos. Es correcto que el canciller de la República sea invitado al Parlamento, pero ojalá en el Parlamento la oposición no utilice este episodio tan complejo, tan riesgoso, sobre el que sabemos tan poco, para hacer campaña electoral. Y ojalá el gobierno encuentre en esta convocatoria al Parlamento, una forma como para emprolijar una decisión muy fuerte, muy riesgosa, que parece estarse tramitando no de la mejor manera. Gerardo, cambiamos de tema y ahora sí nos metemos de lleno en la campaña electoral y hablemos lo que ha sido hasta ahora la campaña del precandidato Luis Lacalle Pou. Vamos al siguiente informe.
El precandidato Luis Lacalle Pou conformó 19 equipos técnicos integrados por 200 profesionales para elaborar una agenda de gobierno. El documento consta de 4 capítulos: un país que cuide a su gente, un país de oportunidades, un país auténticamente productivo y, finalmente, un país orgulloso de sus instituciones. El líder de Todos hacia adelante trabaja con el doctor en filosofía Pablo da Silveira en los contenidos y los ejes programáticos de la agenda. En los textos se señala que no solo se trata de cuidar la seguridad de las personas, sino también la salud, la educación, el medio ambiente, las adicciones, el retiro jubilatorio y el creciente flagelo de la vialidad, entre otros temas. Y bueno, recién hablábamos de Lacalle Pou, que es el que tomó la iniciativa de decir convoquemos al ministro de Relaciones Exteriores por este tema que estábamos hablando al Parlamento. Bueno, en primer lugar, es muy loable que los partidos y los sectores de los partidos apuesten a la elaboración programática. Y es muy bueno que en los años electorales los distintos partidos elaboren de la manera más rigurosa posible sus apuestas, las publiquen, las sometan al escrutinio ciudadano, y sería muy bueno que los distintos partidos y los distintos candidatos confrontaran sus posibilidades. Ahora, eso en el Uruguay pasa poco, y muchas veces cuando pasa es apenas un simulacro. Lo hemos visto, bueno, en todos los gobiernos, de todos los partidos, en donde hay una elaboración programática que muchas veces se vuelve ritual previo al gobierno, y después en el gobierno el programa rápidamente queda como una leve inspiración que luego, del otro lado del mostrador, bueno, no es una referencia clara. Por supuesto, en esto hay matices, no todos son iguales. De todas maneras, hoy los programas son inspiraciones. ¿Esto qué pasa? Yo puedo elaborar un programa hoy en el 2014, pero si el año que viene tengo un episodio internacional que me cambia las coordenadas económicas, bueno, yo estoy ante otra realidad. Entonces, si me aferro al programa, no voy a poder responder a una coyuntura que cambió. Esto ha generado cierto descrédito de la ciudadanía. Y uno lo que podría decir es que, más allá de lo loable, y yo lo destaco particularmente porque a mí me parece que uno de los mejores terrenos de la política es el terreno del debate de ideas. Y creo que el debate de ideas está flojo en el Uruguay. Ahora, haciendo un análisis sobre los procesos electorales, sobre los ciclos político-electorales, ¿los programas definen las campañas? ¿Definen las elecciones? Y te digo categóricamente que no. No definen. Tabaré Vázquez no ganó en el 2004 por su programa. Mujica tampoco ganó en el 2004, pero anteriormente el doctor Sanguinetti no había ganado por su programa, el doctor Lacalle no había ganado por su programa y Jorge Valle no ganó por su programa. ¿Y qué es lo que pasa? Que la tonalidad como precandidato de Luis Lacalle Pou ha sido una tonalidad muy fuerte en la perspectiva de, por la positiva, con todos, elaboración programática. Y bueno, eso ha generado ciertas dudas sobre si ese es el camino que le puede dar, por ejemplo, a Lacalle Pou un mejor posicionamiento en su competencia con el doctor Larrañaga, que todas las encuestas lo dan adelante y como un favorito claro, y que no ha tenido ese énfasis programático. Da la impresión que a Lacalle Pou se lo ve bien, pero no para esta. Bueno, o por lo menos alguna gente del Partido Nacional, uno la escucha decir, no es para esta, es para la que viene. Bueno, esa parece ser la sabiduría. Es lógico que Lacalle Pou plantee el escenario, no. Si estamos en esta, vamos a luchar por esta, bueno, ¿verdad? ¿Cuál es el lema de, por ejemplo, la lista 40 de Javier García que apuesta? Ahora, es ahora. Es ahora, es lógico. Es lógico, pero la sabiduría convencional y parece el sentido común de la mayoría del electorado nacionalista parece orientarse en la otra perspectiva. El doctor Sanguinetti, que está mirando la elección un poco desde afuera, se va a meter un poco más, pero no en las internas, se va a meter un poco más... Más cerca de la elección nacional. Más cerca de la elección nacional, y allí va a confrontar sobre todo con la izquierda, pero ha dicho dos cosas en sus últimos textos que son muy categóricas. Primero dijo...
el gobierno está pronto para perder, pero la oposición no está pronta para ganar. Una referencia fuerte. Y lo segundo, en uno de sus últimos textos ha dicho, la oposición tiene que confrontar más, porque cuando uno pide el voto, en realidad tiene que pelearse con aquel que compite por ese mismo voto. A mí me da la impresión que Lacalle Pou, que es un hombre muy inteligente, que es un hombre que tiene sin duda un gran futuro político, llega a la política con un posicionamiento que si uno lo contrasta, por ejemplo, con el doctor Larrañaga, aparece como un posicionamiento un poco light. Larrañaga grita, confronta con Vázquez. Sí, sale Vázquez, sale Larrañaga. Sale Larrañaga. Lacalle Pou prefiere eludir esa controversia, habla de que en el Partido Nacional solamente hay matices, evita controvertir con Larrañaga. Me parece que en este contexto, lo que tú decías, se reconoce en la campaña de Lacalle Pou una intención muy positiva, pero parece confirmarse la idea de que, sobre todo los nacionalistas, lo ven mucho más hacia el 2019 que como la carta a jugar en el 2014. Gracias, Gerardo. La seguimos. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.